La especie humana mostró desde siempre, y más aún en mi época, una clara vocación de autoexterminio. Y justamente antes de caer acá, como economista que soy, me encontraba trabajando en una investigación estrechamente relacionada con el autoexterminio. Una investigación sobre un tema muy presente y muy ignorado de mi época. Un tema silenciado por los medios de comunicación. La deuda externa. ¿La qué? Esta serie de animación fue creada por el Museo de la Deuda, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La publicó el canal Encuentro y fue la forma que encontró el kirchnerismo para divulgar su relato sobre la deuda externa. ¿Qué era la deuda externa? Era una estafa gigantesca. Era un medio para que los países deudores realicen la política económica que pretenden los acreedores. Un relato que nos muestra desendeudados con el mundo, libres y soberanos. ¿Y cómo siguió la cosa? El 15 de diciembre de 2005, el presidente Kirchner anunció que la Argentina pagaría antes de fin de año toda la deuda con el FMI, que llegaba a 9.810 millones de dólares. ¡Excelente! De esta forma, finalizaba medio siglo de dependencia con el FMI, que condicionó y degradó la política económica argentina. ¿Querés saber cuánto hay de verdad y cuánto de verso en este cuentito? Oh, ¿qué piensa usted, doctor? Yo le creo. El gobierno tiene un relato. Usted sabe lo que es un relato. Un relato es un cuento. Si va al diccionario de la Real Academia Española, el cuento es un hecho imaginario, pero también puede ser un engaño o un embuste. Entonces, la historia no empezó, 2003. La historia, en todo caso, la recuperación después de la crisis argentina, enorme, fenomenal del 2001, cuando se derrumba la convertibilidad, empieza en el 2002 y continúa en el 2003. Los efectos de la deuda sonaron con las cacerolas. Aunque la mayoría tal vez no lo supiera, detrás de muchos de los reclamos asomó el uso que se está haciendo de los fondos públicos. Por los jubilados, el 82% móvil. Inflación descontrolada, el cepo cambiario que es cepo cambiario. Hay mucha inflación, no se puede ni comprar ya en el supermercado. Se supone que oficialmente no hay más deuda. ¿No hay más deuda? Eso dicen, ¿no dicen que nos desendeudamos? Bueno, eso es lo que dicen, que hay un proceso de desendeudamiento, pero los números oficiales marcan que la deuda está aumentando, el equivalente a 10.000 millones de dólares por año. Eso es la realidad. ¿Qué es lo que dice el relato oficial? El relato oficial dice lo siguiente: cómo el gobierno, a medida que va venciendo una deuda y no tiene los pesos ni los dólares para cancelarlo, ¿qué es lo que hace? Llama al Banco Central y le dice: mandame dólares o mandame pesos. Y con eso va cancelando las deudas que va venciendo. La deuda con el Fondo Monetario, que sería como la deuda emblemática, ¿de cuánto es aproximadamente? Hoy la deuda con el Fondo Monetario es cero. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner pagó por adelantado, con reservas del Banco Central, 9.500 millones de dólares. ¡Excelente! Y le puso arriba de la mesa y ahí se interrumpió, digamos, esa relación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. El pago al Fondo Monetario redujo en definitiva solo una parte de la deuda pública total, pero fue presentado como un acto de soberanía, como una nueva independencia del Estado. ¿Qué? Del FMI. Y no sé qué puede ser para mí. Es el FMI paseando a su perro. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. Pero esa deuda que había con el Fondo Monetario Internacional, ahora el gobierno la tiene con el Banco Central. Y uno de los mitos fundacionales del kirchnerismo es el supuesto desendeudamiento. Hoy la deuda consolidada del Estado Nacional, provincia y municipio supera los 220.000 millones de dólares. Es cierto que cambió su composición, es más interna que externa, pero es interna a costa de, usar los fondos de los jubilados, usar los fondos del Banco Central y usar los fondos de las provincias. ¿De cuánto es hoy la deuda externa, Martín? La última cifra que hay en realidad,
Jorge, más que hablar de deuda externa, tenemos que hablar de deuda pública, porque son conceptos distintos. Hace mucho tiempo, cuando la deuda que adquirían los países era con los bancos extranjeros, casi todo era externo. Hoy lo que tenés es deuda pública, se le debe al Banco Central o al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, entonces está en manos de locales también. El hecho de que la plata se deba adentro, ¿es igual de complicado o es menos complicado de que se deba afuera? ¿Es solo un asiento contable que va de un lugar al otro o es plata que falta ahora o va a faltar en el futuro de algún lugar? Hoy más o menos un 54% de la deuda no se la debes a un banco de afuera, a un fondo de pensión de afuera, a tenedores argentinos o a tenedores de bonos extranjeros, sino que se la estás debiendo al Banco Nación, al Banco Central, al ANSES. Entonces es una deuda que en algún momento tenés que cumplir. Si no la cumplís con el sistema previsional vas a tener peores jubilaciones. Si no la cumplís con el Banco Central vas a tener más inflación. Si no la cumplís con el Banco Nación vas a tener menos crédito. Es que el pago de la deuda afecta a toda la sociedad, porque es necesario extraer recursos fiscales y de divisas para ello. Bueno, el gobierno está tomando no solo del ANSES, que sí, podría efectivamente utilizarlo para financiar otro tipo de actividades, sino que lo toma también del mercado doméstico, ¿no? De los bancos, porque de alguna forma insisten que los bancos presten en cierta dirección. Lo toma el Banco Central, por ejemplo, al emitir la deuda, las LEBACs. El Banco Central está tomando dinero de ahorristas argentinos que podría ser canalizado, por ejemplo, para generar un mercado de préstamos hipotecarios. En fin, el dinero es siempre el mismo. Si el gobierno toma parte de ese dinero, hay menos dinero para el resto. En el caso del ANSES, para mí queda claro que en ese caso el gobierno está usando plata que en todo caso es de los jubilados, no es de ellos, digamos, no, claro, es del Estado. Ahora, en otros casos, como el del Banco Central, sí, ¿por qué eso es importante y por qué no es solo un problema contable? Porque no da lo mismo que la plata esté en el Banco Central o que esté en otro lado. Sí. Lo que hace es emitir. No le está mandando pesos de ahorro, está emitiendo más plata para dársela. Es como si vos tenés déficit y venís y me decís, Ismael, ¿me prestás plata? Y yo te presto a vos la plata. Entonces, vos cancelás una deuda que tenés, pero pasás a ser ahora deudor mío. Acá es exactamente lo mismo. Llama al Banco Central y el Banco Central emite pesos y le da al gobierno los pesos. Como dólares no puede emitir, las reservas del Banco Central, una parte de ellas se la da al gobierno y el Tesoro Nacional con eso paga los distintos vencimientos en moneda extranjera. Desde el punto de vista del Tesoro Nacional, el financiamiento que está utilizando es muy ventajoso, pero la realidad es que está utilizando la plata de los jubilados por un lado y por el otro lado está metiéndole la mano en el bolsillo a todos los argentinos con el impuesto inflacionario. Entonces, hoy por hoy el gobierno dejó de financiarse en el exterior, lo cual se vende como un triunfo importante. Es interesante porque baja la vulnerabilidad de la economía argentina, es verdad, pero por otro lado se empezó a financiar con los jubilados, usando la plata de los jubilados y usando el impuesto inflacionario. Tiene consecuencias quizás mucho más nefastas en el mediano y en el largo plazo. Nosotros lo que hemos venido haciendo del año 2003 es pagar rigurosamente todas y cada una de las obligaciones, fundamentalmente a partir del año 2005, cuando logramos la primera reestructuración de la deuda. El kirchnerismo ha hecho quizás la peor de las operaciones financieras, que es pagar la deuda, pagar, sin tener los recursos, o sea, endeudándose con los jubilados, con el Banco Central y con las provincias, y después, como no ha resuelto el tema, digamos, de la tasa de interés a que la Argentina le prestan a nivel internacional, no recibe préstamos. Entonces estás en el peor de los mundos, porque pagás y no te prestan, y así es como que está haciendo crisis la deuda. El país no tiene crédito o le prestan plata a tasas 3 veces más altas que lo que consigue Brasil o al doble que lo que consigue Bolivia. Si vos andás muy flojo... No te da plata a nadie. No te da plata a nadie o te cobran una tasa de interés. Me venís a pedir plata a mí y yo te digo, sí, bueno, pero a este lo mato con la tasa de interés porque el riesgo que yo tengo es muy grande. Sin crédito externo, el gobierno se endeuda hacia adentro, pero al mismo tiempo todavía mantiene frentes abiertos a nivel internacional. Uno es la deuda con el llamado Club de París. Tenemos atrasos del orden de los 7.000 millones de dólares con el Club de París que todavía no pagamos, ni dijimos en un momento que lo íbamos a resolver cerca del año 2008, pero después, bueno, la premura de la situación económica indicó que el destino del dinero iba a ser otro.
La otra gran demanda internacional es la de los llamados fondos buitre, un grupo de acreedores que quedó afuera de la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía, Roberto Lavagna. Ha quedado una parte a reestructurar y lo peor que le puede ocurrir a un país, pero lo mismo le pasa a una familia cuando deja las cosas por la mitad del camino. A partir del año 2006 abandonaron la estrategia que iba dirigida justamente a terminar con esa parte pequeña de acreedores que no habían ingresado y que hoy le están creando nos están creando a todos y le están creando al país un problema. 92,4%. Prácticamente los argentinos hemos y casi esperemos que jurídicamente de una buena vez por todas, porque lo único que queda fuera son fondos buitres. Cuando las cosas no se terminan, se abandonan las estrategias, las cosas simplemente se dejan sin hacer o se siguen por caminos distintos, uno termina teniendo los problemas que hoy el gobierno ha creado, donde una muy pequeña parte de acreedores embarga la fragata e interviene en las Cortes de Nueva York y demás. ¿Es un mito urbano el tema que se dice todo el tiempo de en algún momento se nos va a acabar la plata en una economía basada más que nada en subsidios y de algún modo un poco artificial? ¿Qué pasa? ¿Se puede acabar la plata o lo que pasaría sería que el Banco Central emitiría más y más y terminaría habiendo más inflación? La plata en principio no se puede acabar en ese sentido que vos decís. Es decir, si yo mañana gobierno necesito dinero, hoy tengo la libertad de imprimir. ¿Cuánto tiempo? Y hasta que la gente se anticipa que lo estás haciendo permanentemente y el dinero que imprime el central vale cada vez menos. Entonces tenés un límite. Cuando la crisis del 2009 te generó un nuevo límite, recurriste al primer mangazo al futuro. El primer mangazo al futuro es voy a usar la plata de los jubilados para pagar gasto hoy. Como seguiste gastando y no te alcanzaba, tuviste que hacer otro mangazo al futuro, que es denme las reservas, que no son sacrosantas, pero sirven muchas veces para moderar shocks que te pueden venir de otros países, de la situación internacional. También manoteaste eso y dijiste, bueno, voy a hacer otro mangazo al futuro, en algún momento lo voy a compensar. Y después el siguiente mangazo al futuro es que imprimís dinero. Entonces no solo estás usando dinero que te mirás al espejo, ese espejo es el futuro, le sacás dinero a tu propio futuro y lo traes hoy, sino que la calidad del dinero que obtenés es cada vez peor. Y ahora se palpa en la calle la deuda, porque ahora la deuda quiere decir la imposibilidad del gobierno de pagar el 82% móvil, porque está usando la plata de los jubilados para otra cosa, y quiere decir la imposibilidad del gobierno de contener la inflación en niveles razonables, y la casi certeza de que va a ser muy difícil que la inflación baje por debajo del 20% en los próximos años. En 2005, después de la reestructuración, la deuda había quedado en 126.000 millones. Hoy trepa a los 182.741 millones. Los intereses son unos 10.000 millones de dólares por año y el principal acreedor es el propio Estado. Lo peligroso acá, ¿cuál es? Cuando el gobierno dice, nos estamos desendeudando, ¿cuál es el mensaje que está dando? Que no va a pagarle nunca más al ANSES la plata que el ANSES le prestó, que no le va a devolver la plata al Banco Central que tomó de las reservas. Ese es el mensaje peligroso que está tomando el gobierno. De todo esto, claro, los marcianitos no dicen nada. ¿Desintegrarnos? Eso es lo menos que nos van a hacer. Esta vez no nos van a perdonar. A ver, mira, ahí estás viendo, seguís viendo el counter. Te vuelvo a contar de qué se trata por si te enganchás recién con el programa. Mira, estos números que ves ahora en la pantalla, 564.000, bla, 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 dólares, son los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda. Esto te está mostrando cuánto desembolsamos por segundo, en tiempo real, desde que el programa empezó. En realidad desde que empezó el monólogo, no desde que empezó el programa. Es todavía más. Este año estamos pagando a razón de 27 millones de dólares por día de intereses de la deuda. O sea, 1.125.000 por hora, o sea, 18.750 por minuto, o sea,
$312.5 por segundo. Hace un ratito empezó el programa. Mira, ya debemos de intereses 579.000 y pico de dólares y va creciendo. A ver, explicado de una manera absolutamente antieconómica, pero espero que comprensible. ¿Qué pasó con la deuda? Antes le debíamos guita afuera, al Fondo Monetario. Kirchner lo que hizo fue garparle al fondo, garpó una parte de la deuda. ¿Y a dónde empezamos a tomar deuda? Empezamos a tomar deuda adentro. En cambio de pedir prestado afuera, el gobierno le pide prestado a los argentinos. En realidad tampoco le pide, le obliga a los argentinos a que le preste, porque a nadie le preguntaron si quería o no prestarle al gobierno. ¿A quién le pide? Al Banco Central y al ANSES. O sea, la guita que se está usando y que forma parte de la deuda, en un caso genera inflación en el Banco Central, porque a medida que le va pidiendo, el Banco Central tiene menos reservas y tiene que activar más la maquinita. A medida que la maquinita se activa más, hay más inflación. Y en el otro caso, le saca a los jubilados. Está muy bien la definición que hace Martín Lustó de mangazo al futuro, me parece re clara. Es un mangazo al futuro. ¿Por qué? Porque si en el futuro no generamos esa plata, la jubilación no va a existir. O va a ser cada vez peor. Lo que aún hoy se está pidiendo, que es el 82% móvil, va a ser imposible de dar. Ya es imposible hoy, pero va a ser más imposible el año que viene y más el otro. Esas son las dos fuentes a las cuales se le está debiendo con lo que se llama deuda pública. La deuda pública aumentó de 126.000 millones en 2005 a 182.000 hoy. Y esto pasó a pesar de que la soja nos dio guita muchísima como para gastar sin endeudarnos. Pero no solo gastamos la guita de la soja, sino que aparte gastamos esta guita del préstamo hacia adentro. El uso que se le dio a la plata fue ridículo, porque ¿para qué nos endeudamos? ¿En qué se gastó la guita de la soja y la guita de la deuda? En pagar subsidios. Subsidios a servicios malos, como pasó con el tren, con el colectivo, con aerolíneas, etcétera. Que en realidad es un barril sin fondo. Fíjate lo que está pasando con aerolíneas. No hay ni siquiera balance desde el 2008, porque es guita y guita y guita que entra a un agujero negro. Pedir deuda no es algo malo en sí mismo. Digamos, el tema es para qué pedís la deuda. Como pasa siempre, cuando vos pedís un crédito, te lo gastás en boludear, obvio, es malo. Te lo gastás en hacerte una casa, es bueno si lo podés pagar. Depende para qué te endeudás. Si vos te endeudás para hacer el Belgrano Cargas, te endeudás para hacer trenes donde no haya accidentes como los que pasaron en Once, te endeudás para hacer puertos, te endeudás para hacer de YPF una empresa en serio, educación, para resolver problemas estructurales, está bien. Ahora, en lugar de eso, te estás endeudando para pagar subsidios, para pagar planes, para pagar un montón de cosas que no generan actividad económica.